Es un privilegio poder estar aquí en esta mañana, poder estar en la presencia de Dios. Reciban un saludo de nuestro pastor José Luis García. Estamos aquí sirviendo en la casa de rehabilitación y sobre todo dejando que Dios cambie y transforme nuestras vidas. Amén. Vamos a entrar a la palabra. Acompáñame ahí al libro de Hebreos. Capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Un fuerte amén cuando estemos ahí. Amén. Amén. Estamos ahí. ¿Lo puede leer, hermana? Por favor. Por la fe, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, y habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Es una mujer que Dios utilizó de una manera grande y especial. Una mujer, pero quiero hablar de ella ya casi al final. Pero quiero ingresar en esta predicación, en este tiempo, con esta cita, porque ella fue un ejemplo de fe. Ella fue un ejemplo de lo que Dios puede hacer de la nada. Amén. Acompáñame ahora en tu Biblia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer Juan, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Me acompañas a hacer una oración? Yo voy a orar y te pido que ores por mí para que sea la palabra de Dios la que nos hable en esta mañana nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te honramos y glorificamos tu nombre, Dios. Gracias por este día, Señor, que tu palabra se quede grabada en nuestros corazones. Señor, bendice cada corazón, cada mente. Pon atento nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir de ti, Señor, la palabra. Que en este día, Señor, podamos salir llenos del poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿cuántos se sienten apartados y escogidos de Dios? Amén. Todos hemos sido llamados y escogidos de parte de Dios. Dios nos ha apartado, Él nos ha elegido para vivir una vida santa, una vida nueva, una vida de renuevo, una vida conforme a la voluntad de Dios. Durante muchos años, cuando no conocíamos de Jesucristo, a lo mejor conocíamos la tradición, la costumbre, la religión, pero no conocíamos al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, aquel que descendió de la cruz y venció la muerte, y que por esa victoria, hoy tú y yo somos partícipes también de esa victoria, de esa salvación. Y cuando no lo conocíamos, vivíamos conforme a nuestra voluntad, vivíamos conforme a nuestras ideas, nuestros pensamientos, y durante muchos años nuestra manera de vivir, de pensar y de actuar no era agradable a Dios. Pero aún así, en la misericordia de Dios, mostrando su amor, debido a nuestra condición de pecado, al estar separados de Dios, este amor se manifestó por medio de Jesucristo, cuando fue Él enviado a la tierra para que tuviéramos un llamado y poder ser escogidos, para mostrar en nosotros no solo su amor por medio de su gracia, porque de otra manera probablemente no hubiéramos tenido una nueva manera de vivir. Hay mucha gente en el mundo que se mueve de una manera correcta o buena. Dicen, mira, esa persona es buena, es amable, ayuda a la gente necesitada, no se droga, no se alcoholiza, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios y viven, sí, a lo mejor correctamente, pero conforme al estándar del mundo. Pero desafortunadamente siempre hay un vacío en el corazón de esas personas que los hacen estar buscando una cosa y otra y otra y otra.
eso no les va a dar salvación. Van a terminar sus días en la tierra, van a morir, a lo mejor les van a hacer un gran funeral, les van a poner sus flores y una caja de madera muy bonita, pero su vida eterna, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la vida eterna para ellos? Pero es un privilegio que tú y yo, gracias al amor de nuestro Señor Jesucristo y que por medio de su gracia, hoy también tenemos la salvación eterna. Gracias a ese sacrificio, tú y yo podemos tener el poder del Espíritu Santo para ser transformados, para que de entonces, de la nada, suceda algo. Dice en la palabra de Dios en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde los creó? De la nada. Solamente existía Dios, solamente existía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fue hecho, todo fue hecho de lo que no se veía. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos. Dios creó los cielos de la nada, creó la tierra de la nada, y ahí puso al hombre para mostrar su amor. ¿De dónde has sido llamado? ¿De dónde Dios te ha rescatado? ¿Y de qué manera Dios te ha traído a sus pies? Te ha traído a su salvación. En el hogar de rehabilitación, muchos hombres tenemos un patrón en común, un común denominador de dónde nos rescató Dios. Pero también en la congregación hay un común denominador, y ese común denominador se llama pecado. De ahí nos rescató Dios, de ese pecado que nos separaba del amor de Dios, que nos separaba de la gracia de Dios. Acompáñame ahí a 1 Corintios, capítulo 1. Esta es una cita muy conocida. Y quiero llevarte a de dónde has sido apartado de parte de Dios. ¿De dónde te apartó Dios conforme a esta escritura? Capítulo 1, 1 Corintios 1. Vamos a leer desde el versículo 26. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Algunos de nosotros nos identificamos con alguna de estas partes. Ahí nos rescató Dios. De alguna de estas situaciones Dios nos rescató y nos apartó. ¿Y sabes por qué nos apartó? No solamente por su amor. Su amor es lo primerito que irradia a Dios, es su personalidad, es su esencia, y por ese amor Dios nos apartó. Pero hay algo más importante por el que Dios te apartó, para mostrar en ti y en mí su poder. Y no es un poder de rayos, centellas, o como Superman o el Iron Man, no. No es ese poder, sino el poder del que todo lo puede. Del que de la nada hace cosas increíbles, hace cosas maravillosas. ¿Tú te imaginarías poder vivir, por ejemplo, mis hermanos y yo en el hogar de rehabilitación, pudiéramos imaginarnos que un día pudiéramos estar sin drogas o sin alcohol? Pudiéramos imaginarnos que un día estuviéramos durmiendo en una cama en vez de una banqueta. Muchas veces para nosotros se nos hacía difícil. Algunos de nosotros pensamos o llegamos a pensar que así íbamos a vivir eternamente y ahí íbamos a morir. Pero el poder de Dios se hizo manifiesto. Por eso dice que de lo necio del mundo escogió Dios. Y hay hombres y mujeres que en la calle, en el mundo, en la sociedad, vivimos de una manera necia. Vivimos conforme a nuestro pensar, a nuestro sentir, y difícilmente podemos dejarnos guiar. Difícilmente aceptamos la corrección, difícilmente aceptamos una exhortación o una guía de parte de una persona. He escuchado a algunos hombres en el lugar de rehabilitación que dicen: pues si ni a mis padres les hice caso, ¿cómo te va a hacer caso a ti?
Esa es la necedad de la que nos habla la palabra de Dios. No tener un entendimiento para poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero también en el mundo, mi hermano, la necedad, hoy en la actualidad, se toma como algo bueno, porque se está viviendo a un paso muy acelerado. Dice en la escritura que antes a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. El homosexualismo, el lesbianismo, las drogas, el alcohol, la música que hoy habla de sexo, de drogas y de alcohol de una manera, según ellos, normal, según ellos, que es que cada quien decida. Pero se está inyectando en la gente, en los niños, en los jóvenes, se está inyectando esa transformación mental para perdición, no para salvación. Niñas a los 12 años están siendo mamás. Niños a los 12 años están en un reclusorio, en un reformatorio. Están viviendo vidas truncadas, están viviendo vidas difíciles. ¿Y saben qué sucede? La gente que canta esas canciones, de esos videos, ese tipo de música, les aplauden y no se dan cuenta, no saben escuchar lo que el mundo está haciendo con su necedad, que hoy le llaman algo bueno, porque es el derecho de cada quien. Y sí, yo creo que todos tenemos derechos, como personas, como seres humanos tenemos derechos, pero creo que en Cristo Jesús tenemos más que un derecho, tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, y eso nos hace ser diferentes. Como cristianos, como hijos de Dios, el mundo nos va a tachar, el mundo nos va a señalar. Pero dice en el versículo 29 ahí de esta misma cita, de 1 Corintios 1, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este ministerio, hermano, este ministerio de Casa Amistad y Restauración, es como un hospital. Mira, te voy a poner este ejemplo. Si a ti te duele, no sé, los pulmones, vas con un otorrinolaringólogo para las vías respiratorias y todo esto. Si te rompes un brazo, vas con un traumatólogo. Si tienes un problema del corazón, vas con un cardiólogo. Si, no sé, algún otro tipo, alguna enfermedad en el cerebro, vas con un neurocirujano. Hay una especialidad. Si te duelen los dientes, vas con el dentista. Todo tiene una especialidad. Y este ministerio ha sido levantado por Dios con una especialidad. El alcohólico, el drogadicto, sus familias quebrantadas por esa manera de vivir. Esa es la especialidad de este ministerio. El alcohólico, el drogadicto, el menesteroso, el vagabundo, las familias de esas personas. Es una cuestión de especialidad. Podemos ir a otros ministerios y trabajan de manera diferente. Algunos trabajan con matrimonios, otros con jóvenes. Pero aquí, este ministerio es un ministerio especializado para personas, como lo dice la Escritura, lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, a los avergonzados, lo vil del mundo. De ahí venimos muchos de nosotros. Y de ahí nos ha llamado Dios para ser nuevas personas, para tener un nuevo nacimiento. No nada más limpiarnos el corazón y cambiar nuestra manera de pensar, sino nos ha llamado para ser nuevas criaturas. Una circuncisión del corazón, que quiere decir quitar lo viejo y poner lo nuevo. Hacer una nueva creación. Ahí en Hechos 9, vamos a ver la historia de un hombre, muchos de ellos lo conocemos. Pablo, el apóstol Pablo. Un hombre fiero, un hombre rudo, un hombre que tenía un pasado difícil, un pasado complicado, pero ante el mundo, ante la sociedad, era un hombre respetado, era un hombre con conocimiento, era un hombre que había sido instruido bajo uno de los rabinos más grandes que había en ese tiempo, que era Gamaliel. Conocía el Antiguo Testamento al derecho y al revés, se la sabía, no le podían engañar, pero no conocía a Dios. Y sin embargo, fue llamado por Dios. Aún los mismos cristianos en ese tiempo, los mismos apóstoles, le tenían miedo a Pablo. Le tenían miedo porque él iba y sacaba a los cristianos de sus casas
y los llevaba al Sanedrín, los llevaba a la cárcel. Estuvo presente cuando mataron a Esteban, cuando lo lapidaron. Él sostenía las ropas de los que lo lapidaron, consentía con el asesinato. Era un hombre que tenía un pasado. Pero ahí en Hechos 9, después del encuentro personal de Pablo con Jesucristo, dice que lo derribó a tierra, ¿sí? Dice en el versículo 5, desde el 4, vamos a leer, dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A veces Dios nos va a derribar hasta tierra, hermano, para poder hablar a nuestras vidas, para quebrantar la soberbia, el orgullo, la altivez, para poder quebrantar las ideas que traemos del mundo, de tradiciones, de costumbres. Dios nos va a derribar para que podamos escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros, aunque estemos dentro de la congregación, difícilmente escuchamos la voz de Dios, porque estamos con nuestros pensamientos ocupados en otras cosas, que si el trabajo, que si la comida, que si no me alcanza, que si esto, que si el otro, en el hogar de rehabilitación, que cuando me van a dar permiso de ir a mi casa. Llevo 2 años de no ir a mi casa y a los 3 días ya quiero ir a mi casa. A veces estamos pensando de esa manera y no nos preocupamos en escuchar la voz de Dios. Escuchamos alabanzas, escuchamos predicaciones, pero no escuchamos la voz de Dios. Y Dios nos necesita derribar nuestros argumentos, derribar nuestros pensamientos, para que podamos escuchar la voz de Dios. Y eso fue lo que hizo con Pablo. Si continuamos leyendo, dice en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te imaginas un hombre que tenía una posición, un hombre instruido, un hombre sabio conforme a la Torá, conforme a la cábala de los judíos? Un hombre que se la sabía al derecho y al revés, temblando y temeroso. De esa manera es como Dios quiere transformar nuestra manera de vivir. Que tengamos el temor y el temblor de Dios en nuestras vidas. Porque ese es para lo que nos ha llamado, para eso nos ha apartado, para poder reflejar el amor de Dios, para poder ser ungidos por el poder del Espíritu Santo. En el versículo 15 del mismo de esa cita dice: después de que Pablo fue llevado a la casa de un hombre y estaba ciego, Dios le habló a otro discípulo de Ananías, le dijo que fuera a orar por él. Y aún Ananías tenía sus dudas y le decía: Señor, pero este hombre hace muchos males. Un hombre de Dios estaba viendo el pasado de Pablo, estaba viendo lo que era Pablo antes del llamado de Dios. Pero dice en el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías estaba viendo el pasado de Pablo, y Dios no estaba viendo el pasado de Pablo. Dios, Jesús, estaba viendo el futuro de Pablo con él. Y eso nos ha apartado Dios, a que tú y yo tengamos un futuro con Cristo Jesús. Que tu pasado te sirva para conocer en el presente a Cristo Jesús. Y que ese presente en Cristo Jesús te sirva para vivir en el futuro en el reino de Dios. Esta es la diferencia entre ser apartado, ser llamado y ser escogido. Y tú y yo, hermano, hermana, hemos sido llamados y hemos sido escogidos porque Dios nos va a preparar. Dios no nos ha llamado porque estuviéramos preparados. Y mira que Pablo era un hombre preparado, era un hombre instruido. Muchos de nosotros, pues no, realmente no. Pero Dios nos ha llamado para prepararnos para la obra de su reino. Esta preparación es dada por medio del Espíritu Santo. Esa es nuestra unción, nuestro aceite. Es el poder de parte de Dios
para poder conocer, hacer y cumplir su voluntad. Antiguamente, las personas en el Antiguo Testamento eran ungidas con aceite de oliva. El aceite de oliva virgen es uno de los aceites más limpios que pudieran existir, si no es que el más limpio. Por eso se representa como el Espíritu Santo. Es una metáfora. Pero en el Antiguo Testamento solamente ungían a 3 tipos de personas. ¿Sí? Estos 3 tipos de personas, ¿sí?, son reyes, sacerdotes y profetas. No ungían a nadie más con el aceite. Solamente con este aceite preparaban a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas para una obra específica. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ahora todos somos y estamos ungidos con esa unción real, sacerdotal y profética. Te voy a explicar por qué. Pero antes vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Sí, Hechos 2, del versículo 1 al 4, si alguien me apoya a leerlo, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amén. El Espíritu Santo va a venir a darnos poder. Vamos a hablar en otras lenguas. Y no solamente hablo del don de lenguas, no. Aquí hay que leer bien la Escritura, el contexto de la Escritura. Dice que hablaban en otras lenguas, pero porque ahí reunidos en el templo de Jerusalén había árabes, medos, persas, romanos, había griegos que eran judíos. Y cada uno hablaba en su idioma. Unos hablaban hebreo, otros hablaban árabe, otros hablaban latín, que es el romano, bueno, el italiano en ese tiempo, hablaban en griego. Tenían diferentes idiomas. Y en ese idioma es como los discípulos empezaron a hablar. El poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. ¿Y a quiénes ungió Dios en ese momento? A los apóstoles y a casi 120 personas que estaban reunidas ahí, para iniciar la obra. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde ha llegado? Se han levantado muchos hombres, grandes hombres en la historia, antiguamente, Alejandro Magno, diferentes, Napoleón Bonaparte, diferentes conquistadores, ¿no? Hombres de renombre, pero ninguno de ellos tiene un legado tan grande como el de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es para los que no creen, los ateos que dicen que no existe Dios, pero vivimos conforme a la voluntad de Dios. Las 3 formas en cómo Dios nos unge a los 3 tipos de personas que estamos aquí reunidos en esta mañana es porque Dios nos ha ungido reales, sacerdotes y profetas. Una unción real para prepararnos para la batalla contra la tentación, el pecado y el mal. Hay un hombre en el Antiguo Testamento, todos conocemos su historia, la mayoría de nosotros. Ahí en Primera de Samuel vamos a ver al rey David, capítulo 16, versículo 7. ¿Cómo le decía Dios a Samuel? Samuel lloraba por Saúl. Primera de Samuel 16, 7. Saúl había sido desechado por Dios por su desobediencia, pero no le quitó el reino. Pero Samuel lloraba por Saúl, lloraba por la desobediencia que había cometido Saúl. Y Dios le habló a Samuel y le dijo: voy a ungir a alguien más, voy a preparar a alguien más. Y en el versículo 7, mira lo que le dice Dios a Samuel. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Recuerdas lo que te acabo de mencionar de Pablo? Ananías estaba viendo el pasado de Pablo, estaba viendo al hombre,
Y estaba en una relación personal con Dios. Estaba hablando con Dios. Y aún así, como hombre, tenía sus limitaciones. Y le decía, Señor, pero es que Él hizo esto, el otro. Yo creo que Dios le hizo sentir en su corazón a Ananías esto mismo. No mires a su parecer. No mires, 16:7. No mires a su parecer. No mires lo que tú ves. Ve lo que yo veo. Y en este tiempo, hermano, a ti y a mí, Dios nos ha hablado no por nuestro pasado. No nos está diciendo es que tú fallaste, es que tú volviste a caer, es que tú mentiste, es que tú robaste. Ya no tienes autoridad, ya caíste, ya no eres nadie. No, Dios no te ve así. Dios te ve como algo poderoso en sus manos. Él te ve como algo especial para llegar al reino de Dios. Cuando una persona te viene a atacar y te viene a rechazar o te viene a decir de tu pasado, es porque esa persona no tiene un presente propio. Es porque esa persona todavía vive viendo al hombre, viendo lo que hace, lo que no hace, viendo si está bien o está mal. Pero Dios nos ha ungido como reyes para pelear esa batalla. Porque debemos de pelear contra la envidia, contra el egoísmo, contra la mentira. Aparte de las drogas, del alcohol, de las tentaciones. Es ahí donde Dios nos unge con el poder de su Espíritu Santo para ser reyes. Y un rey se rodea de consejeros. Un rey se rodea de gente que le va a hacer llevar bien su reino. Y Dios nos ha ungido como reyes para juntarnos con otros reyes para hacer la voluntad de su reino en esta tierra. Samuel, ahí mismo en Samuel 16, pero el versículo 13, la forma en cómo ungían en el Antiguo Testamento. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo en la actualidad. El aceite que ha derramado Dios en nuestras vidas nos da poder para testificar de Él. Y aún así, hermano, hermana, vamos a enfrentar envidias. David enfrentó la envidia de sus hermanos. Enfrentó la envidia de Saúl. Enfrentó la envidia de mucha gente. Pero, ¿sabes? Dios siempre estuvo con él porque le había derramado su Espíritu Santo. Lo había ungido. David tuvo luchas, peleas, pero la unción de Dios lo llevó a que fuera considerado conforme al corazón de Dios. Él derramó sangre, sí, derramó sangre, pero cumplió la voluntad de Dios, porque para eso él fue preparado, para terminar de asentar el reino de Dios en el pueblo de Israel. Esa fue la unción real, de la realeza de un rey. La unción sacerdotal, Dios nos la ha dado para poder orar y alabar en la presencia de Dios. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Eran los que intercedían para poder llegar a la presencia de Dios. Hoy en la actualidad hay una mala doctrina respecto a eso. En algunos ministerios, no sé cómo llamarles, se cree que nada más el apóstol, el ungido, es el único que puede acercarse a Dios. Y se tienen que acercar con ellos y dejarle su sobre y pedirle que interceda por nosotros. No, hermano. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Porque todo está basado en la palabra de Dios. Solamente que hay que leer bien el contexto, de realmente entender lo que Dios nos está hablando. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Mas ustedes son linaje escogido. Dilo conmigo. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando alguien venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale tu futuro en Cristo Jesús. Y muéstraselo. Intercede por esa persona. Habla con Dios por esa persona. Dobla tus rodillas, porque ese es el ministerio que Dios nos ha dado, el de la reconciliación. Poder interceder por aquellos que todavía no conocen de Dios, que todavía solamente de oídas lo habían oído, que solamente todavía van los domingos a una iglesia, se persignan, dan su limosna y salen, pero no han conocido al Dios verdadero. Es por ese tipo de personas por las que tenemos que interceder. Por eso Dios nos ha llamado a ser sacerdotes y nos ha ungido como sacerdotes, para poder interceder por aquellas personas. Somos intercesores ante Dios por medio de Jesucristo. Nosotros vamos con Jesús y Jesús le habla al oído al Padre. Podemos interceder por nuestra familia. Muchos de nosotros tenemos familia inconversa, tenemos familia que la está pasando mal, y a veces ni siquiera queremos acercarnos a ellos, pero tenemos que interceder por ellos. Esa intercesión te va a llevar a fortalecer tu carácter en Dios, a tener un carácter conforme al corazón de Dios. Y la otra opción que Dios nos ha dado es la unción profética, poder profetizar. Y no profetizar no es hablar del futuro, sino los profetas en la actualidad son aquellos hombres que hablan con la inspiración divina, con la inspiración de parte de Dios. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos profetizando. Cuando nosotros vamos a Pachuca, cuando vamos al mercado, al tianguis, cuando vamos al abasto y predicamos el Evangelio, estamos profetizando. Y esa es la unción que Dios nos ha dado, poder testificar de Él. Allí en Marcos 16, versículo 15, alguien que lo lea. Marcos 15, ¿qué? 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Esto es algo maravilloso, hermano, y a veces nos cuesta mucho trabajo. A veces hablar en público o hablar con otras personas que no conocemos nos cuesta. Algunos de mis hermanos que salen en la batalla, yo creo que las primeras veces te parabas y te daba el pánico escénico, no sabías ni qué decir, en un microbús, en un camión, con 15, 20 personas. A veces ir con el señor que vende zanahorias en el mercado, decirle: oiga, mire, somos un ministerio cristiano, tenemos una casa de rehabilitación, no sé si Dios tocara en su corazón y nos pudiera bendecir un poco de zanahoria para el alimento. Cuesta trabajo, y más cuando te dicen: pónganse a trabajar, no sé qué. Pero Dios respalda, porque nos ha ungido para poder testificar de Él. Porque no vamos en el nombre de Casa Amistad y Restauración, vamos en el nombre de Jesucristo. Y es ahí donde viene la unción de parte de Dios, cuando testificamos de Él. En este tiempo, tú y yo, hermano, hemos sido llamados y escogidos. Hemos sido llamados a salvación. Aquí hemos sido escogidos para hacer la voluntad de Dios. Ahora de ti, de mí depende ser consentidos de Dios. Y ser consentidos de Dios no es para que nos dé lo que queramos. Ser consentidos de Dios es como David, es como Samuel, es como Elías, es como Eliseo, es como Juan el Bautista. Cumplir la voluntad de Dios. Ser consentido de Dios es cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestro pasado, hermano, muchas veces es la mayor adicción que podemos tener. No son las drogas o el alcohol, no es la lujuria, la lascivia, el egoísmo, la soberbia. El pasado es la mayor adicción. Muchos de nosotros lo vemos en heridas del alma. Muchas veces no podemos perdonarnos lo que hicimos,
ni perdonar lo que nos hicieron. Porque todavía traemos el pasado al presente. Todavía traemos esa vida vieja al presente y queremos mezclarla con la palabra de Dios, con el mover de Dios actual en nuestras vidas. Pero dice en Isaías 43, 18 y 19, no recordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, ¿no la conocerás? Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios mismo sabe que nuestra condición, de nuestra mente, de nuestro corazón, es volver al pasado. Porque es más fácil volver al pasado, porque ya lo conocemos. Es más fácil estar en ese pasado, porque ya sabemos lo que va a pasar, sabemos dónde ir, cómo hacer, con quién ir. Sin embargo, el presente nos debe de servir para fortalecernos. Tenemos que edificar en Cristo Jesús en este presente, porque el futuro es mejor con Cristo que sin Cristo. A veces no nos aventamos al futuro porque no lo conocemos, pero cuando tú crees en Dios y le crees a Dios, tu futuro, hermano, no tiene de qué preocuparte. No tenemos que pensar qué va a pasar, qué voy a comer, qué voy a vivir, qué voy a hacer, porque tenemos un Dios todopoderoso que todo lo provee. Ahí en el libro de Joel, el profeta Joel en el Antiguo Testamento, si me acompañas. En el libro de Joel escribía al pueblo judío cuando estaban en cautiverio una vez más por su desobediencia. El pueblo judío volvió al pasado, volvió a pensar como en el pasado, volvió a la idolatría y hubo consecuencias. Dios los llevó otra vez cautivos. Pero mira lo que le escribía el profeta Joel al pueblo de Dios. Dice en el capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios estaba dando la promesa de la unción del Espíritu Santo para la vida del pueblo judío. Y más adelante en el capítulo 3, versículos 9 y 10, el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, le decía al pueblo judío: proclamar esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres y mujeres de guerra, forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Hermano, tu pasado te va a hacer débil. La vida vieja nos hace débiles, nos hace vulnerables. Pero en Cristo Jesús, nuestro presente, podemos decir, fuerte soy. Porque Cristo Jesús ha derramado su Espíritu para darnos una nueva vida. Nos ha ungido como reyes, sacerdotes y profetas. Nos ha ungido para poder testificar de Él. A eso nos ha escogido Dios. No nos escogió para ser los mejores futbolistas, los mejores batalleros, el mejor carpintero, el mejor mecánico. Dios nos ha escogido para hacer su voluntad, para ser reyes, sacerdotes y profetas. Amén. Toma esa promesa de parte de Dios. ¿Cuántos guerreros y guerreras hay aquí? ¿Cuántos hombres y mujeres hemos sido llamados y escogidos para la gloria de Dios? Quisiera terminar ahí en Éxodo 34. Cuando leí esta escritura, se me hacía algo, es que no sé cómo explicarlo, se me hacía algo difícil aceptar que Dios hablara de esta manera, pero no sé, algo ardía en mi corazón y decía, ¿por qué Dios hablabas de esta manera al pueblo judío? Y creo que es como para sacudir nuestro corazón, nuestra mente. Dice en el versículo 10 ahí de Éxodo 34, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas
que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Te imaginas que Dios te diga, voy a hacer algo tremendo contigo? Algo que nadie lo va a creer. Alguien que difícilmente que te conoció en tu vida vieja pudiera decir, ese borracho, ese drogadicto, ese ratero, ese mentiroso, esa prostituta, ese hombre que vivía mal, esa mujer que estaba mal, y que ahora pudiéramos testificar de Dios. Esta es una promesa, hermano, que tienes que hacerla viva en tu corazón, en tu vida. Una cosa tremenda va a ser Dios contigo y conmigo. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo porque día con día, hermano, Dios nos abre los ojos, nos despierta y nos da una oportunidad de poderle conocer. Como te decía en un principio, en el hogar de rehabilitación, o algunos de nosotros, a lo mejor regresamos a donde nos drogábamos, nos alcoholizábamos, nos van a decir, ¿ya vienes otra vez a lo mismo? Ay, ahora sí ya andas, mira, hasta con ropa de vestir. Ay, ahora ya ni groserías dices. Ay, eres aleluyo. No, ¿tú qué vas a hacer? Difícilmente van a creer, pero ¿sabes? Dios ha dicho cosa tremenda, voy a hacer contigo. Porque Dios no va a terminar, no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer hasta que no termine lo que ha dicho contigo y conmigo. Él lo va a terminar, hermano. Y si alguien viene a recordarte tu pasado, tú recuérdale que en tu presente es Dios el que vive en ti. Porque muchas veces el pasado va a venir a recordarte. En la casa de rehabilitación, en la sociedad, en la familia, en el trabajo. Va a haber personas que van a venir a recordarte tu pasado. Ay, si hace un mes andabas haciendo esto. Ay, si ya te fuiste y volviste a regresar. Si ya robaste ahí en la empresa. Ya hiciste esto, ya hiciste el otro. Y ahora me vienes a hablar de Dios. Pues sí. Porque Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Y Él no va a descansar hasta terminar la obra que Él ha prometido contigo y conmigo. Lo que hará Dios son cosas maravillosas y tremendas en cada uno. Y te hablaba de Rahab en un principio. Esta mujer, por circunstancias de la vida, no lo sé, lo que haya pasado. Esta mujer se prostituía, estaba dentro de la ciudad de Jericó. Pero ella pudo ver algo diferente en los espías que enviaron los israelitas. Pudo ver algo diferente. Aparte de que ya habían oído, todo el pueblo de Jericó ya había escuchado las maravillas que había hecho Dios con los judíos al rescatarlos de Egipto. Era algo, es como ahorita todo el mundo habla de, no sé, de lo que está haciendo López Obrador. Todo el mundo sabe que el Tren Maya, que el aeropuerto, que sí esto, que sí. Todo el mundo lo sabe, aunque ninguno nos consta. En ese tiempo igual, toda la ciudad de Jericó sabía las maravillas que Dios había hecho con el pueblo israelita. Y ya vivían temerosos, porque sabían que Dios estaba con ellos. Y esta mujer se prostituía, no era bien vista, pero aún así escondió a los enviados del pueblo de Israel, a los espías. Y sabes, esta acción de fe y la petición de esta mujer que les pidió que la rescataran, que los dejaran vivir a ella y a su familia, sí, Dios se la cumplió. Y Rahab es, no sé cómo se diga, tatarabuela, algo así de Jesús, es de la descendencia de Jesucristo. De ella viene el linaje de María para Jesucristo. Dios le recompensó. Esa acción de fe fue recompensada. Una mujer con tan baja reputación que alcanzó juntamente con su familia la promesa, y al final en la Biblia es llamada heroína de la fe. Por eso empezaba con esta cita de Hebreos 11:31. No importa cuán malo es tu pasado o cuán trágico esté tu presente, Dios puede cambiar tu historia y tu vida y hacer de ti un ejemplo de fe para el mundo entero.
¿Por qué no te pones de pie? En esta tarde, hermano, abre tu corazón. Abre tu corazón con Dios, cierra tus ojos y deja que Dios sane ese pasado. Que te haga sentir ese llamado y ese escogimiento que ha hecho contigo para que vivas una nueva vida. No dejes que el mundo, las personas, aún la misma familia, te quieran hacer menos o te quieran desechar. Dios nos ha llamado para hacer cosa tremenda con cada uno de nosotros. Este es el momento, hermano. Tómate unos minutos y entra en la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo de Dios te unja y te haga ver como lo que eres para Dios: un rey, un sacerdote y un profeta, un hombre y una mujer de Dios que van a poderlo reflejar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te damos honra y gloria, Dios, porque tú nos has escogido, Dios, de una vida vacía, de una vida sin sentido, de una vida con un pasado, Señor, a veces bueno, a veces malo, Dios. Pero tú, Señor, nos has rescatado, Dios, para poderte reflejar. Nos has hecho partícipes, Señor, de tu gracia, algo que no merecíamos, Señor. Pero tú no llegaste a señalar nuestro pasado, tú no llegaste a condenarnos por ello, sino que llegaste, Señor, para darnos vida, para salvarnos, para tener un futuro contigo, Señor, y en este presente, que podamos estar firmes, Señor. Podamos estar firmes, Señor, en tus promesas, en tu palabra. Que nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente estén atentos, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos día con día. Porque es por eso, Señor, que nos has rescatado, para hacer tu voluntad, Dios. Para que más gente necesitada, para que más gente que conocemos del medio donde estábamos, de las situaciones en las que estábamos, Señor, de donde nos rescataste, Señor, ahí se quedó mucha gente. Muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños, Señor, que se están perdiendo. Muchas personas, Señor, que aún no te conocen, Dios. Y yo sé que este ministerio, que esta casa de rehabilitación, Señor, es una casa de refugio. Que tú has preparado este hospital, Señor, con una especialidad única, Señor. Con una especialidad, Señor Jesucristo, para poder atender al quebrantado del corazón, al herido, al cojo, al menesteroso, Señor, por las drogas, por el alcohol, a sus familias, Señor, que en otro tiempo, Señor, estaban perdidas, Señor, que fueron lastimadas y heridas por las condiciones, Señor, de las drogas, del alcohol, de la falta de economía, Señor. Hoy te pido, Señor, que levantes, Señor, reyes, sacerdotes, profetas, hombres y mujeres, Señor Dios, conforme a tu voluntad, hombres y mujeres de guerra, Señor, que no se amedrentan, Señor, porque tú eres el fuerte, tú eres el gigante, tú eres el poderoso Dios de batalla, y tú vas delante de nosotros, Señor, cubriendo nuestro camino. Te pido, Señor, por la vida de nuestro pastor, por su salud, Dios, que tú, Señor, lo restaures prontamente, Señor, pero sobre todo, Dios, que le sigas dando ese discernimiento, Dios, para poder guiar a este pueblo tuyo, Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.